Hola a todos, hola, bendiciones de lo alto, muy buenos días, hoy jueves 26 de noviembre, Dios bendiga a cada hermano y a cada persona que se tomen el tiempo para escuchar la maravillosa palabra de Dios. Tengan la seguridad de que ese tiempo que invierten para escuchar la palabra de Dios, ya sea conmigo o con cualquier otra persona que la comparta, no es un tiempo perdido, sino es un tiempo que lo están aprovechando muy bien, porque no hay nada más maravilloso que escuchar su palabra, que instruirse en su palabra, para así no ser engañados. Me siento agradecida con Dios porque me ha dado un día más de vida para estar acá con ustedes, para estar aquí compartiendo su maravillosa palabra. Gracias a todas esas personas que nos visualizan, que nos escuchan, esas personas que toman ese tiempo para visualizar este video. Les agradezco de todo corazón, pero les aseguro que esta palabra queda en sus corazones y no volverá vacía, porque así dice Isaías 55:11, que dice que toda palabra que sale de la boca del Señor no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para lo que Dios la ha creado, para lo que Dios desea. Entonces, ruego a Dios que esta palabra quede en sus corazones, que esta palabra la practiquen, que busquen cómo instruirse y que practiquen la palabra del Señor, porque no hay nada más maravilloso que buscar de Él día a día. Antes de iniciar con el mensaje de hoy, acompáñame a orar. Cierra tus ojos. Padre Celestial, en este momento vengo a presentarme ante tu presencia para agradecerte por un día más de vida, para agradecerte, Señor, por estar acá compartiendo tu maravillosa palabra. Seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de esta palabra, de este momento, y seas tú abriendo los corazones y las mentes, Señor, de aquellas personas que visualizan, que escuchan este mensaje. Seas tú, Señor, abriendo sus corazones para que quede esa palabra ahí, Señor, sembrada en tierra fértil y que en su momento dé frutos a 100 por 1. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, que los ayudes, que los bendigas, Padre Santo, en todas sus necesidades y sobre todo, Señor, que los ayudes a crecer espiritualmente. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el mensaje de hoy tiene como título: el éxito consiste en poner todo en manos de Dios, y eso es verdad. Eso es una gran verdad que debemos de aprender a poner todo en manos del Señor, porque todo lo que ponemos en sus manos tendrá éxito. Muchas veces deseamos algo, anhelamos algo con todo nuestro corazón y no pensamos y no calculamos las cosas y nos lanzamos para hacer aquello que tanto anhelamos, que tanto deseamos, sin medir las consecuencias. Luego, todas esas cosas traen consecuencias malas. Fracasamos, nos desilusionamos, nos equivocamos por no analizar la situación antes. Porque luego de que nosotros hicimos lo que nos dio la gana y esas cosas no funcionó, no tuvo éxito, nos sentimos frustrados, frustradas, nos sentimos desilusionadas, desilusionadas, porque eso que anhelamos no tuvo éxito. Pero te diré algo: el éxito no consiste en vencer todo. Tampoco el éxito consiste en que no te equivoques, en que fracases. Claro que no consiste en eso. El éxito consiste en poner todo en manos de Dios, en luchar por aquello que tanto anhelas y a entender que todo debemos de ponerlo en sus manos, cualquier decisión, para que así eso tenga éxito y sigamos adelante siempre con la mirada puesta en Jesucristo. En Proverbios 21:30 dice así, acompáñame a leerlo. No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que hacer frente al Señor. Esto se refiere a que muchas veces planeamos muchas cosas nosotros humanamente y todo fracasa. Todo eso fracasa porque no es el momento, no es nuestro momento, porque muchas veces nos adelantamos y todo tiene su momento. Todo tiene su momento, como dice Eclesiastés 3. Todo tiene su momento. Entonces muchas veces las cosas fracasan porque no es el momento o porque no se ajusta a la voluntad de Dios. A eso se refiere ese texto. Entonces, lo que te puedo decir es que la fe es algo que nunca debemos perderla.
Siempre debemos de mantener la fe, aunque lleguen fracasos, desilusiones, tristeza, dolor y muchas otras cosas. Debemos de tener fe en nuestro Padre Celestial, en que todo en su momento, todo Él hará las cosas que fluyan, porque es en el momento de Él, no en el nuestro. Sus planes son mejores que los nuestros, entonces no nos desilusionemos, sigamos adelante, luchemos, pero hagamos las cosas de manera correcta, poniendo todo en manos de nuestro Padre Celestial. Acompáñame a leer Juan 15:5 y dice así: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Separados de Él no podemos hacer nada, y eso es una gran verdad. Cuando intentamos hacer algo con nuestra propia fuerza, es cuando surgen contradicciones, contrariedades, cuando surgen desilusiones. Entonces, porque estamos haciendo con nuestra propia fuerza, nos estamos separando de esa vid que es nuestro Padre Celestial, y no entendemos de que fuera de Él, o sea, las ramas se secan y no pueden producir nada. Daremos mucho fruto si permanecemos siempre unidos a esa vid verdadera. Entonces, aprendamos a depender siempre de Él, a poner todo en sus manos, para que así demos muchos frutos, para que así todo lo que hagamos tenga éxito. En Lucas 14, 28, 30 dice así: supongamos que alguno de ustedes quiera construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Esa es una gran verdad. Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que los vean comenzarán a burlarse de él y dirán: ese hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Y eso sucede muchas veces, como te decía, muchas veces no calculamos, no pensamos, no analizamos las cosas y nos lanzamos y después quedamos avergonzados. ¿Ves? Entonces, a veces las decepciones son consecuencia de haber intentado hacer una tarea que sobrepasa nuestro conocimiento y experiencia, o porque no estamos dotados para esa situación o para esa tarea. Por ejemplo, muchas veces nosotros vivimos pendiente y anhelando la vida de otros, vivimos deseando el trabajo de otro y pensamos, o sea, vemos las cosas desde afuera y vemos de que es que, por ejemplo, una secretaria está en una oficina y está trabajando y sentada y todo, y entonces vivimos deseando ese trabajo, de que ese trabajo es fácil y tantas cosas, pero si Dios nos permite que lleguemos a ese lugar sin haber estudiado, podemos llegar a ese lugar, a ser secretaria o secretario de ahí, pero tú no vas a poder con esa tarea, porque para ser una secretaria o un secretario, tú tienes que haberte preparado, haber estudiado para saber las cosas que vas a realizar ahí. Entonces, y luego, cuando tú ves que tú llegas ahí sin preparación, tú vas a ver las cosas súper difíciles, y que el trabajo tampoco de una secretaria, aunque tenga conocimiento, tampoco que sea fácil. ¿Ves? Porque sí tiene sus contrariedades y sus dificultades. Aunque conozca las cosas, siempre van a surgir problemitas, como en todo trabajo, como todo en la vida. Pero sin conocimiento, peor. Otro ejemplo que te puedo dar es que muchas personas pueden anhelar ser pastor o pastora, o muchos otros trabajos pueden estar anhelando y diciendo: ah, es que ese trabajo es fácil. Muchas veces las personas dicen: es que el trabajo del pastor o de la pastora es fácil, y lo desean tanto y anhelan tanto con todo su corazón ese trabajo. Y si Dios también puede, Dios puede permitir, porque Dios es el Dios de lo imposible, Dios puede permitir, porque todo lo que sucede aquí en este mundo es porque Dios lo permite. Dios puede permitir que tú llegues a ser un pastor, una pastora. Pero ¿qué va a suceder si tú no estás preparado ni física, ni emocional, ni espiritualmente? Porque cuando hablamos de física y emocional es cuando tú, y espiritualmente, todo tiene una relación. Es cuando tú realmente estás con el Señor, realmente tu corazón está en Él, realmente tú eres una criatura nueva, realmente tú has dejado todos aquellos deseos impuros de la carne, realmente tú te has apartado del mal, de aquellas cosas que al Señor no le agradan, tú te has alejado de andar haciendo cosas que no son correctas. Entonces, si tú
te has apartado de todo eso, porque para cambiar, para tener un cambio uno, cuando llegamos a los pies de Cristo, es un trabajo duro, es un trabajo difícil, pero no imposible, porque de la mano de Dios todo lo podemos lograr. Entonces es un trabajo difícil, pero no imposible, como te decía, siempre y cuando estemos de la mano del Señor y que nuestra mirada esté en Jesucristo. Entonces, es algo que nosotros tenemos que pasar por ese proceso de aprendizaje, de cambiar todo aquello viejo aprendido, todas aquellas cosas viejas que hacíamos, que era como parte de nuestra vida, hacer cosas malas, andar fornicando, adulterando, robando, chismeando y tantas otras cosas. Entonces es un proceso para uno reaprender una nueva vida y buscar cómo ya no hacer aquello, sino hacer lo contrario. Y todo es un aprendizaje, todo es un proceso. Entonces, como te decía, si tú no tienes ese proceso y llegas de una vez a ser un pastor o una pastora, entonces tú no estás preparado ni física ni emocional y menos espiritualmente, porque tú no has pasado un proceso. Para Dios no es imposible, claro está, pero todo tiene que tener un proceso de aprendizaje. Para ser un pastor y una pastora tienes que tener conocimiento también en la palabra del Señor. No te estoy diciendo de que tienes que sabértelas todas, porque en realidad siempre tenemos algo que aprender de otros, pero sí, todo tiene un proceso, pero sí, todo tiene que tener una como te dijera la palabra, una experiencia de que tú ya pasaste por aquel proceso de que cuando recibiste a Cristo te apartaste de lo malo y andas en esa lucha apartándote de todas aquellas cosas que realizabas. Y asimismo tienes que buscar cómo instruirte en la palabra de Dios para que así el mensaje lo lleves de acuerdo a lo que el Señor desea, no a lo que a ti te conviene. Por lo tanto, si tú no tienes conocimiento, si tú no has pasado por un proceso, ni física, ni emocional, ni espiritualmente, porque no has dejado aquel viejo hombre o aquella vieja, bueno, se le dice viejo hombre, ¿verdad? Entonces, sea mujer o sea varón, que llegaste a un pastorado, pero tú no, o sea, no habías dejado todo eso, seguías en la vieja vida y no tienes conocimiento y no estás dotado para eso, es un hecho de que esa iglesia caerá, de que no la mantendrás firme, porque para mantener firme una iglesia debes de tener conocimiento y debes de haber tenido un proceso físico, emocional y espiritualmente para haber dejado aquellas viejas cosas que realizabas y que seas una persona de buen testimonio. Si no eres una persona de buen testimonio y sigues haciendo las cosas que cometías antes cuando estabas en el mundo, bueno, cuando practicabas aquellas cosas públicamente, porque ahora llegas a los pies de Cristo y haces esas cosas, pero ocultándote en la palabra de Dios, o sea, esa iglesia no va a permanecer, porque el Señor es justo y el Señor te va a juzgar por esas cosas que estás cometiendo dentro de su iglesia, jugando con su palabra, ensuciando su camino. Entonces, como te digo, no vas a tener éxito como pastor, no vas a tener éxito como secretaria, no vas a tener éxito en diferentes trabajos que tú quieras realizar si tú no estás capacitado para dicha tarea. Porque no es que yo quiero ser presidente, yo puedo querer muchas cosas, yo puedo querer ser médico, pero yo no voy a poder serlo porque yo no estudié para eso. Si yo no tengo un estudio, si yo no estoy capacitada para ejercer cierta profesión, yo no puedo mantenerme en eso. Yo puedo llegar a un lugar y mentir y decir si yo soy médico. Es más, uno muchas veces puede pagar en algún lugar o es más, puede sacar algún título uno falso por ahí y hasta lo pueden colgar ahí en su consultorio y puede decir médico, ¿verdad? Pero muchas veces puede decir médico y no puedo mantener esa mentira por siempre porque sí puedes tener varias consultas de ciertas personas que llegan al principio, pero al ver de que puedes recetar tonterías así, alguna vez
en algún momento te vas a equivocar y vas a hacer cosas que no son correctas. Por lo tanto, si eso sucede, ahí se cayó todo. No pudiste mantener ese consultorio, no pudiste mantener ese papel porque sencillamente no eres eso, no estás dotado para eso, no estás capacitado ni has estudiado para hacer eso. Entonces, no seamos personas que andemos queriendo lo que otros tienen. Alegrémonos por los éxitos de los demás. El éxito de ellos no es el mío. Lo que Dios tiene para mí, nadie me lo va a quitar. Ellos pueden tener muchas bendiciones. Dios tiene para mí otras bendiciones. Y lo que es mío no me lo va a quitar nadie. Sencillamente debemos de perseverar en el camino del Señor, sin andar envidiando las cosas que tienen otros. Si no hemos estudiado para una carrera, no tenemos por qué estar diciendo que el trabajo de aquella persona es fácil, porque como te digo, todos los trabajos y todo en la vida, muchas cosas tienen sus contrariedades, tiene sus dificultades. Entonces alegrémonos por el bien del otro y seamos personas que estemos contentos con lo que tenemos y como estamos. No hay mayor riqueza que tener vida y tener salud. Acompáñame a leer Salmo 55:11. Sabemos que el Señor es bueno y que aunque nos equivoquemos, Él siempre permanece fiel a nosotros. En Salmo 55:11 dice así: todo se viene abajo, las amenazas y el engaño abundan por las calles. Entonces dice que sea cual sea la causa de tu decepción, que debemos de orar. Debemos de orar para ser pacientes. Pacientes es que no nos andemos apresurando, buscando cosas o buscando a alguien. O no, debemos de ser pacientes. Orarle al Señor y ser pacientes, no andarnos apresurando a las cosas que por eso nos va mal. Debemos de tener confianza y apoyarnos más en Dios, porque Él siempre cuida de nosotros y esa es una gran verdad. Dios cuida de nosotros siempre. Él siempre nos está dando oportunidades para que nosotros busquemos cómo aprovecharlas, pero eso ya depende de nosotros. Acompáñame a leer Mateo 19:26. Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces sabemos que no tenemos un Dios que hace posible lo imposible, ese Dios de lo imposible. Confiemos en el Señor, confiemos en Él y permitamos que Él obre por medio de nosotros a su manera, a su manera. Y en el momento que Él juzgue, que es indicado, porque así es, sus momentos son perfectos. En su momento, Él va a hacer lo que es mejor para nosotros porque sus planes son para bien y sus planes son mejores que los nuestros. Entonces pongámonos en sus manos, confiemos en Él, porque Él es el Dios que hace posible lo imposible. Lo que tú ves imposible, para Él es posible. Cuando tú ves una puerta cerrada o todas las puertas, tú miras que se te cerraron esas puertas, el Señor te va a abrir el doble, el triple de esas puertas que se te cerraron. Siempre y cuando oremos, creamos y nos mantengamos firmes para que así Él siga obrando por medio de nosotros y nos siga ayudando y nosotros sigamos en este camino para hacer bendición para otros. Aprendamos a amar, a perdonar, a ayudar. A eso nos manda Dios. En Salmo 119:71 dice así: me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. Muchas veces necesitamos ser humillados, muchas veces necesitamos fracasar en muchas cosas para así aprender a ser humildes, porque muchas veces de los fracasos es que nosotros aprendemos la humildad y esos fracasos nos fortalecen. Muchas veces necesitamos de todo eso para que seamos personas mejores y practiquemos la empatía. Debemos de aprender a vivir nuestra vida y no la de los demás. Muchas veces por desear el trabajo de otras personas, por desear el esposo de otra mujer, la esposa de otro hombre o las cosas de otros, estar ahí interesados por la economía de otros, es que llegamos a experimentar grandes fracasos, decepciones y humillaciones, porque no vivimos con humildad.
Y eso es algo que debemos de buscar siempre. Jesucristo es ejemplo de humildad, aceptándonos como somos, lo que somos y lo que podemos hacer. Porque no significa que porque en este momento tú no tengas una carrera o tú no estés bien económicamente, eso no significa que eso sea permanente. Porque, como te decía, perdón, Eclesiastés 3 dice que todo tiene su momento. Entonces, no ha llegado tu momento. Lo que tiene Dios para ti es para ti y nadie te lo va a quitar. No debemos de estar envidiando a aquellos que tienen aquellas personas. Más bien, alegrémonos por todas esas bendiciones que ellos tienen. Luchemos por nuestras metas, por nuestros sueños, pero siempre y cuando lo pongamos en manos de Dios y sean cosas buenas para nosotros que nos edifiquen. Aprendamos a vivir con lo que podemos, con las posibilidades que tenemos. O sea, luchar por nuestras metas, pero de acuerdo a las posibilidades que tenemos, con lo que contamos. No como dice Lucas, ¿verdad? De que te pongas a construir una torre y no calculas el precio y no calculas si el dinero que tienes te va a alcanzar. Entonces vas a dejar eso a la mitad porque no te alcanzó. Entonces todo siempre debemos de hacerlo de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestro conocimiento. Porque, y ahí, si alguien me dice a mí que vaya a hacer, me dicen, ven y una secretaria me dice que me deja su trabajo. ¿Cómo yo puedo decir que sí voy a ir a trabajar eso si yo no soy secretaria, yo no estudié para eso, no estoy preparada para eso? Entonces, sencillamente, no voy a ir a hacer un trabajo que yo sé que no lo voy a realizar porque se requiere conocimiento, estudio, capacitación. Entonces, debemos de vivir de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestros conocimientos. Debemos de luchar. No digo que porque no tengas ahorita conocimientos ni estudios te quedes ahí, no. Si puedes, lucha. O sea, no te vas a ir de que porque tú quieres terminar una carrera y quieres tener una carrera, te vas a ir y no tienes dinero, apenas trabajas y con lo que ganas es para sobrevivir, no te vas a ir a matricular en una universidad, por ejemplo, en la Universidad Americana, en la UAM. O sea, ¿cómo vas a matricularte ahí? O sea, porque quizás te matricules, pero quizás no tengas ni para pagar la primera mensualidad, menos para terminar la carrera. Entonces uno debe de buscar las cosas y poner los pies en la tierra y decir, ok, pues no puedo pagarme una universidad, voy a buscar universidades públicas y cosas así, de que ya estás haciendo un gran sacrificio de trabajar y estudiar, pero sí puedes luchar por tus sueños, pero de acuerdo a tus posibilidades, no pensando en grandezas, en cosas que tú no vas a poder mantener. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillísimo. Cuando las personas buscan a una empleada doméstica y llega una empleada doméstica nueva a esa casa, la dueña le dice cómo va a limpiar el piso, qué líquidos le va a aplicar. La dueña le dice cómo quiere que le laven la ropa, cómo va a planchar, cómo va a cocinar. Porque lo que a ti te gusta o como a ti te hacen las cosas, no le gusta a la otra persona. Como tú limpias el piso, no lo limpia la otra persona. Y es algo sencillísimo. En el orden que tú aplicas los líquidos en el piso, no lo aplica la otra persona. Entonces, todo eso que le está diciendo la dueña de casa a la doméstica es una capacitación. Le está mostrando, le está enseñando cómo va a hacer las cosas y cómo le gustaría que lo hagan. Simplemente, este ejemplo es para que veamos algo sencillo que no ocupa estudio. Una empleada doméstica no necesita estudio para ir de doméstica, pero sí necesita que la dueña de la casa le diga cómo le gustan las cosas, en el orden que le gustan las cosas, el horario y todas esas cosas. Todo eso es una capacitación. Entonces tú no puedes querer llegar a ser un médico sin haber estudiado, a ser pastor o pastora sin haber estudiado la palabra del Señor, sin, sin haber dejado todas esas cosas malas que practicabas en el pasado. No puedes venir a ser un pastor y sigues practicando las cosas malas del pasado y tampoco tienes el gran conocimiento de la palabra de Dios. Y no estoy diciendo yo aquí con eso que yo tengo el gran conocimiento, porque no. En varios videos les he dicho que no.
No soy líder, no soy profeta, no soy pastora. Sencillamente soy una persona convertida al Señor, que acepté al Señor, que se congrega acá en una iglesia, que me gusta hablar de la palabra del Señor, me gusta compartir la palabra del Señor, lo poco que conozco de su palabra, me gusta compartirla porque dice el Señor que no seamos solo oidores, que seamos también hacedores de su palabra. Entonces aquí estoy siendo hacedora de su palabra. Estoy obedeciendo la palabra que dice en Marcos 28 del 18 al 20, donde dice Jesús: toda potestad se me ha dado, por lo tanto, id y hacer discípulos en todo el mundo y llevando la palabra de Dios a todas las personas. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, obedeciendo. Aparte, es un deseo que siempre he sentido, ese llamado de compartir la maravillosa palabra del Señor para llevar ánimo a otras personas, porque la palabra de Dios te da fortaleza, te da fe, te ayuda a salir adelante, te ayuda a levantarte si está caído. Entonces, por eso sí que yo te digo, levántate, instrúyete en la palabra de Dios, porque cuando conocemos la palabra de Dios, no es que no tengamos aflicciones, sí las tenemos, pero sabemos que el Señor venció la muerte, venció el mundo. El Señor es quien nos da esa fortaleza para seguir luchando, para tener esa fe y esa convicción de que Él hará lo que es mejor para nosotros. Entonces, como te digo, debemos de buscar cómo poner todo en manos del Señor, todos esos sueños, esas metas, ponerlos en sus manos, pedirle al Señor esa dirección, pedirle al Señor esa bendición. Y si todo lo ponemos en sus manos, sabemos de que todo va a tener éxito. Como dice Juan 15:5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces así es, permanezcamos en la vid, como esas ramas. Si permanecemos en la vid, vamos a dar muchos frutos. Si todo lo ponemos en sus manos, vamos a ser personas exitosas. Si aprendemos a vivir nuestra vida, a aceptar nuestra vida, como decía el apóstol Pablo, se vivir en escasez como en abundancia. Todo tiene su tiempo. ¿Por qué? Hay muchas veces hemos estado en abundancia, muchas veces hemos estado en verdadera escasez, y eso se lo digo por experiencia. Yo he estado en escasez terrible, he tenido tristezas terribles, he estado en desesperación, he tenido tiempo de todo, he tenido felicidad, tristezas, unas tristezas tan desesperadas, he estado en abundancia, he estado más o menos cómodamente, he estado en escasez tan terrible que a veces no tenía ni qué comer. Entonces, yo he aprendido a vivir en todas esas situaciones. A lo bueno es rápido adaptarse, a lo malo es más difícil. Pero sí, siempre he creído en mi Padre Celestial, siempre he tenido eso de que yo creo en Él y que siempre le he pedido a Él que me ayude, y yo he visto su mano poderosa en todas mis situaciones. Y hasta la fecha acá estoy, y es por su poder y por su gracia que estoy acá compartiendo su maravillosa palabra. Es por eso que te insto a que te instruyas, a que confíes en Él, a que permanezcas en esa vida verdadera, para que así des frutos. Si te alejas de Él, te vas a camino de perdición, te vas a la muerte. Búscale. Recuerda que tu éxito está en las manos de Dios. Vive de acuerdo a su voluntad y verás cosas maravillosas. Recuerda que si te sientes triste, desilusionado, estás atravesando cualquier situación difícil, te sientes mal por cualquier situación, ya sea económica, ya sea que estés enfermo, que tengas a alguien enfermo, ya sea que no tengas trabajo, que el diagnóstico médico diga que no vivirás, pon todo en manos de Dios, porque Él es el Dios de lo imposible. Como decía su palabra, Él es el Dios de lo imposible. Si le crees, tú verás su gloria. Cree en Él, pon todo en sus manos y verás que Él es ese Dios que hace vivir los huesos secos. Confía en Él, arrepiéntete, Él te perdona. Si tú te equivocaste, si tú cometiste cualquier pecado, si tú te arrepientes de corazón, Él perdona cualquier pecado que hayas hecho. Bueno, menos que blasfemes contra el Espíritu Santo, pero cualquier otro pecado Él lo perdona si te arrepientes de corazón. Búscale, arrepiéntete. Él te ama y Él te espera. Él te ama con amor eterno. Así que, búscale. Cristo te ama y yo también en el amor de Cristo.